Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Esta presentación es una presentación técnica. Espero no aburrirlos mucho. Vamos a hablar acerca de la eficiencia térmica en la envolvente de la edificación y por qué este es un elemento importante que se debe de tomar en cuenta en el diseño de las fachadas. Entonces, en esta presentación vamos a ver tres temas principales. El consumo de energía en México y estrategias de eficiencia en la envolvente en muros y fachadas específicamente, sistemas de barreras de humedad, aire y vapor y control térmico en el tema de aislamientos y aislamiento continuo específicamente. ¿Por qué nos interesa hacer edificios eficientes, fachadas y muros eficientes? Primero, creo que es muy importante, todos tenemos esa conciencia ambiental, reducir el impacto de las construcciones ambiental, el tema del cambio climático, reducir la huella de carbono. Además, también algo que nos importa mucho es el diseño que nos ayude a la resiliencia en la edificación, también es un objetivo importante. Y también nos interesa el confort de las personas que van a ocupar esa edificación desde el punto de vista en acústica, térmico, en seguridad y también en salud. El consumo de energía en México, sabemos que pues las emisiones de gases de efecto invernadero es algo relevante para nuestro sector, que es en la construcción, que no se debe desestimar, que debemos estar todos preocupados por hacer los edificios eficientes para disminuir estos impactos, ¿no? Entonces, sabemos que nosotros como país, pues somos un país que pues tiene un número importante de emisiones, ¿no? Y bueno, está en todos hacer las diferentes medidas y tomar las medidas para disminuir esto. También en el caso de consumo de energía, los diferentes tipos de edificios van a tener a lo mejor diferentes cantidades o diferente porcentaje, dependiendo de un edificio, ya sea por ejemplo un hospital o bien una oficina. ¿En dónde está su consumo energético? En muchos casos puede ser iluminación, lo más importante, o bien en algunos otros casos podría ser el tema de aire acondicionado y refrigeración, sobre todo en los edificios que están cerrados, que tienen, pues están acondicionados, es un punto muy importante que no debemos desestimar. También, dependiendo de la edificación, vamos a tener casos en donde si tenemos un edificio con una huella pues muy amplia, en donde el techo ocupa la parte más importante, más grande, el techo va a ser por donde vamos a tener la mayor parte de ganancias energéticas, o si es un edificio tipo high-rise, pues vamos a tener que la mayor ganancia energética va a estar por los muros, ¿no? Entonces, dependiendo de este edificio, dependiendo si tiene más vidrio, si tiene elementos opacos, esto puede cambiar. ¿Cuál es nuestra estrategia? Nuestra estrategia es, la base de esta pirámide es reducir la demanda. Entonces, a veces estamos muy preocupados por poner paneles solares en el techo y este tipo de cosas para disminuir el consumo energético, pero nos olvidamos de la base. La base es reducir la demanda energética a través del diseño, la orientación, los materiales que se utilizan, los aislamientos, las barreras de aire, impermeabilización, todo lo que es la envolvente. Entonces, esa es la base de nuestra pirámide en donde nosotros como empresa estamos. Muchas veces nuestros elementos no se ven, están ahí atrás de lo que es visible en el caso de una fachada. Un concepto muy importante que nosotros pues siempre nos gusta pues recordarle a la gente es esto del valor R, que es el valor de resistencia térmica. Entonces, muchos de todos los productos que manejamos en el tema de los aislamientos térmicos es el valor R. El valor R es la resistencia térmica. Hay unidades del sistema inglés, del sistema métrico, y también el valor U, que es la inversa de este valor R, que es cuánta calor se va a transmitir, y el R es cuánto valor tenemos en oposición a ese flujo de calor. Entonces, dependiendo de muchas construcciones, vamos a tener desde las construcciones típicas, ¿no? Que proporcionan un valor R de piedra, no sé, por sí mismas, diferentes, pues, construcciones que son de vidrio totalmente, mixtas,
etcétera, hasta tener pues las construcciones modernas, por ejemplo, que pues tienen estructura metálica, en donde vamos a tener elementos que van a forrar estas construcciones. ¿Y cuál es el valor R ahí, no? Entonces, el valor R generalmente pues se va a proporcionar a través de varios materiales. Estos materiales de aislamiento térmico son muy diversos. Nosotros no vamos a decir que uno sea mejor que el otro. Todos tienen su función, tienen características diferentes unos a los otros. No vamos a ahondar en ellos el día de hoy, pero hay fibras y hay espumas principalmente, eso es lo que se maneja. ¿Quién nos dice cuánto aislamiento tenemos que ocupar? Esa es la pregunta de los 100,000 millones. Todo el mundo nos dice, ¿y cuánto tengo que ocupar? ¿No? Entonces, pues dependiendo, ¿no? A veces hay ya, el cliente o el dueño tiene un objetivo de eficiencia energética, a veces nos piden recomendar, hay consultores que nos pueden apoyar. Nosotros muchas veces nos apoyamos en el estándar ASHRAE 90.1, que es un estándar energético que es muy utilizado en México, en particular, pues en los edificios que están buscando una certificación LEED, por ejemplo, y en este estándar, pues es una herramienta en donde en este estándar podemos buscar o cumplimiento de varios factores para evaluar la eficiencia energética de un edificio comercial. Entonces, en estos estándares tenemos principalmente 3 metodologías. Hay unas tablitas, que es la prescriptiva, fácil, busco mi tablita, ahí me dice cuánto aislante. El trade-off que le llaman de intercambio, puedo tener más aislamiento a lo mejor en los muros y bajarle un poco al del techo, o lo que le llamamos Energy Cost Budget, que es todo el balance energético de una edificación, que hay gente que se dedica a hacer este balance. Esto está muy orientado por zona climática. Entonces, en este estándar de diseño aparecen unas zonas climáticas para México, que pues mucha de la gente que se dedica a hacer este tipo de análisis lo utiliza, y lo hemos visto mucho en los edificios que buscan certificación LEED también. Entonces, ahí pueden encontrar las diferentes ciudades y nosotros buscamos la zona climática, y de ahí podemos evaluar en las tablas que siguen, estas tablas prescriptivas, pues ahí nos dice los elementos opacos, por ejemplo, los techos, los muros, qué tipo de muros, si es muro de masa, si es un edificio metálico, y van a ver, ahí donde pusimos el cuadrito amarillo, que dice R13, por ejemplo, para un edificio que es con estructura metálica, esa R13 hace referencia al valor R, que estábamos mencionando, y luego dice más 7.5 RCI. CI se refiere a Continuous Insulation, que es un aislamiento continuo, es decir, no solo de la cavidad, sino ellos nos están recomendando que el aislamiento sea continuo en la envolvente. En México, ¿qué tenemos? Pues hay ciertas normas también, varias. No están muy actualizadas, eso sí, pero también si nosotros decidimos diseñar con respecto a estas normas mexicanas o estándares, están ahí disponibles de la Secretaría de Energía y otros más. También estos estándares mexicanos, hay algunos en donde nos ponen unas tablas de también zonas climáticas y una recomendación. En nuestra experiencia, debido ya a que estos estándares pues ya tienen algunos años y no han sido actualizados, ya están quedándose un poco atrás con respecto pues a los últimos estándares internacionales también. Bien, en las estrategias de eficiencia en envolventes y muros, nosotros normalmente estamos en 2 áreas. Una de ellas, pues aquí vamos a ver cuáles son los elementos. Entonces, hay un concepto que se llama la pared perfecta, siendo un separador ambiental, que pues su misión de la pared o el muro es tener afuera y adentro y que sea delimitado. Entonces tenemos varios tipos de capas, la capa de control de agua, que puede ser la fachada, dependiendo, ¿no?, de cada una, o puede ser un elemento diferente, el control de aire, el control de vapor, el control térmico, y a veces se puede necesitar un control, por ejemplo, de fuego, una barrera portafuego,
o de sonido también. Entonces, estos son diferentes elementos. Esto vamos a ver un poquito más de qué son estas capas, o al menos en las que nosotros estamos involucrados. En las barreras de aire, que es lo primero que vamos a ver, en los códigos internacionales, como el código de ISC, el ASHRAE, las mencionan, en algunos son pues muy importantes, en algunos es opcional, en algunos son obligatorias, entonces dependiendo. Para nosotros sabemos que es un concepto que no es muy común en México y se les puede dar todas, si quisieran más información al respecto de este tema de las barreras de aire y humedad también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es una barrera resistente al agua? Entonces, nosotros vemos que a veces le ponen a los edificios como un wrap, ¿no? Eso es como que vemos que ahí tienen muchas marcas, hay marcas muy conocidas, y esto que le ponen wrap o building wrap, ¿qué es? Entonces, hay varios conceptos. La barrera resistente al agua o water barrier, esta se utiliza para evitar que el agua líquida de la lluvia, sobre todo en una fachada ventilada, entre a la construcción. Es en un sistema, se combina con flashings y otros materiales, y esto es para que el agua líquida se mantenga afuera. También tenemos lo que se le conoce como una barrera de aire. Esta barrera de aire nos ayuda a evitar las fugas de aire. Entonces, tengo un edificio que me cuesta muchísimo mantenerlo acondicionado. Y si mi fachada o mi envolvente está llena de hoyitos y por ahí se escapa todo el aire acondicionado, pues no es algo que contribuya a la eficiencia energética. Entonces, la principal función de estas barreras de aire es sellar la envolvente y evitar las fugas. Son muy significativas estas fugas de aire y representan pérdidas económicas. Además de eso, una barrera de vapor o retardante de vapor, más bien, limitan la cantidad de vapor de agua que se difunde a través de la pared. Son más comunes en climas fríos porque tenemos esa diferencial de temperaturas. Aquí en muchos casos en México, pues las temperaturas no son tan diferentes las que hay adentro y las que hay afuera, ¿no? No tenemos nieve y esas cosas. Nosotros como conjunto, estos tres materiales le llamamos weather barrier o barrera pues de intemperie. Entonces, volviendo al tema, las fugas de aire son muy significativas. Tenemos una fuga pequeña y es muy significativo el impacto en el costo. Entonces, reducir las fugas de aire puede ahorrar entre un 5 y 40% de la energía de calefacción y refrigeración, dependiendo de cuánto aire se esté fugando. Estos sistemas de barrera de aire son sistemas completos, entonces nos ayudan a conservar la energía, a hacer menores los costos iniciales si se instalan desde un inicio, mejorar la calidad del ambiente interior, el tema en una ciudad donde tenemos toda la contaminación allá afuera, si nosotros mantenemos esa envolvente sellada y con los sistemas de filtros y demás, pues puede ser que el aire interior esté un poquito más limpio y nos da beneficios en proyectos LEED. Y es una combinación de materiales, entonces no solo es poner ese building wrap que vemos, sino es sellarlo, poner los flashings, todos esos elementos. ¿Cuáles son los tipos de barreras de vapor, aire, humedad? Brevemente, hay algunas que son permeables al vapor, hay algunas que son impermeables, hay líquidas, hay autoadheribles, hay de textiles, de polipropileno. También es aislamientos que ya incluyen un foil de aluminio que funciona como una barrera. Hay muchas opciones. Aquí hay algunas fotos, autoadheribles, por ejemplo, en líquido también. Esta es una fotografía. Algunas envolturas mecánicas que se sujetan mecánicamente. Ya hay algunos productos que son las placas, estas de fachadas, como estas, sin decir marcas, pero ya traen el elemento de barrera incorporado, entonces solo lo que hay que hacer es el junteo los detalles, entonces estas son otras opciones. El tema del aislamiento que les comentaba con foil de aluminio, ya es un aislamiento que trae este foil está aceptado como una barrera de aire, humedad y vapor, y solo se tiene que
trabajar las juntas de este material aislante. Entonces tenemos aislante térmico y barrera en uno. Algo muy importante que sí hemos visto que falta a lo mejor un poco esa integración. Algunas veces nos decían que estas barreras de aire se deberían de diseñar como una línea continua alrededor del envolvente, sin interrupciones o las mínimas. Entonces, muchas veces esta interacción donde se junta la fachada con el techo, ahí no hay esa continuidad. Entonces, esto lo hemos visto bastante en campo y es un elemento importante. Entonces, esto es en el tema de barreras de aire, humedad y vapor. Y el otro elemento que nosotros pues vemos en nuestra empresa es el aislamiento térmico, el aislamiento continuo principalmente. Entonces, el aislamiento que es continuo en todos los elementos es como una chamarra para el edificio continua en todos los elementos estructurales, minimizando los puentes térmicos. Entonces, si yo tengo como a la izquierda un edificio que tiene estructura metálica y solo aislamiento en la cavidad, tengo interrupciones. Cada estructura metálica que mide, que puede ser cada 60 centímetros, tengo un puente térmico. Entonces, el desempeño no va a ser tan bueno, aunque yo ponga en esa cavidad un montón de aislante. Si yo aíslo por afuera continuamente, voy a tener un mejor desempeño térmico y puede ser un aislamiento en un espesor moderado y con eso ya tenemos un buen desempeño porque estamos cubriendo todos esos puentes térmicos. El valor R efectivo, entonces volviendo al ejemplo, si yo tengo aislamiento únicamente en la cavidad, yo puedo decir que estoy poniendo, por ejemplo, ahí en el ejemplo tengo el aislamiento en la cavidad, una R11, pero si yo tengo estructura metálica a cada 24 pulgadas, mi aislamiento efectivo se reduce de 11 a 6.6, entonces más o menos la mitad del valor efectivo. Los puentes térmicos son muy significativos. En algunos países, como en Estados Unidos, en muchos casos ya nos obligan a poner por código de construcción para cumplimiento un aislamiento continuo. Aquí hay algunas fotografías, por ejemplo, este es aislamiento continuo de lana mineral de roca, también se puede ver ahí atrás la barrera de aire. En el tema, pues también aquí hay con la fachada ventilada que se puede ver. Entonces, muchas veces los diseñadores nos piden un aislamiento u otro, dependiendo, por ejemplo, el fuego también es un elemento importante. En Europa ha habido algunos casos en donde la fachada se ha incendiado y se pudo ver que el aislamiento contribuyó en el tema del fuego por ser combustible. Entonces, eso es un elemento importante a considerar, ¿no? Entonces, hay varias opciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un aislamiento de espuma con el foil de aluminio. Este foil tiene un rating y se hacen las juntas y ya actúa como la barrera de aire y aislamiento. Hay varias configuraciones, aquí pueden ver algunos ejemplos, pues la placa, ¿no? De yeso, la barrera de aire, el aislante, la fachada. O bien, dependiendo de lo que se requiera, es muy flexible, se adapta muy bien, pues digamos, a las diferentes consideraciones de diseño. Y nuestro objetivo es solamente darles a conocer que están estos productos y hay opciones que se pueden adaptar, digamos, a los diferentes requerimientos de diseño que hay en todo pues el tema de fachadas y muros. Algo muy importante que no hay que dejar de olvidar, y por ahí estuvimos platicando al respecto, es que los sistemas de fijación de las fachadas, dependiendo de lo que sean, metálicos o no, pueden actuar como puentes térmicos. Entonces, no hay que desestimar este elemento, ¿no? Hay algunos sistemas de fijación que son de fibra de vidrio o bien de plástico para que no no contribuya a el paso del calor a través de pues, las fijaciones de la fachada. Entonces, dependiendo del material, pues el mensaje es que no desestimen también las fijaciones porque puede ser algo que contribuya. Como conclusión, si llegué a tiempo,
Los aislamientos de la edificación pueden contribuir al ahorro de energía, sobre todo si es un aislamiento continuo, nos ayuda a minimizar los puentes térmicos, tienen desempeño a largo plazo y se pagan rápidamente en el retorno en la inversión. Evitar las fugas de aire es muy importante utilizando los sistemas de barreras de aire, de humedad, barreras de humedad y si es necesario de vapor, también que sean continuas. Hay que especificar correctamente la envolvente para que se desempeñe como un elemento pues integral y si tienen dudas, si quieren conocer más, ahí estamos afuera y con mucho gusto nos pueden contactar. Gracias.